Bueno, existe una gran duda en Colombia. Eh, ¿Qué es la minería ilegal? ¿Qué es la minería artesanal? La relación entre la minería ilegal con los grupos armados. Y para hacer una claridad sobre esto, hemos invitado a personas realmente conocedoras del problema. Empecemos por Fernando Vargas Valencia, profesor de Derechos Humanos de la Universidad Externada de Colombia, autor de numerosos estudios y de trabajos sobre el papel de la minería en el conflicto armado y en los derechos humanos. Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias, Pablo, por la invitación. Un saludo muy especial para ti, para Clemencia y para Álvaro. Álvaro Pardo, Gracias, Juan. economista especialista en derecho minero. Bienvenido. Gracias, muy amables por la invitación. Un saludo para todos los compañeros del panel. Y nuestra gran Clemencia Carabalí Rodríguez, lideresa social defensora de derechos humanos que ha estado al frente de una larga lucha contra la explotación del territorio y de las personas en el Cauca. Bienvenida, amiga, que además está sin voz, ¿no? Sí, total. Ayer tuvimos una actividad con nuestra vicepresidenta acá en el norte del Cauca, con Francielena Márquez Mina, y bueno, todo el ajetreo, las actividades me dejaron sin voz. Bueno, pero la Pero tuya es aquí una voz estamos. potente siempre y estoy seguro de que lo que nos vas a contar hoy, aunque sea con susurros, lo vamos a entender y bien clarito. Me gustaría que cada uno de ustedes me dijera cuál es la diferencia principal entre lo que es la minería de subsistencia, la minería artesanal y la minería ilegal. Porque precisamente en estos días ha habido ataques, concretamente a Francia Márquez, en los que se ve que la gente no diferencia una cosa de otra. Empecemos por Fernando. Pues manifestar que existe una posición institucionalizada, una posición del gobierno del Estado que ha clasificado la minería según los intereses de quien la detenta, así de sencillo. Mientras que existe una visión de explotación, de relación con los recursos naturales, que muchas veces no está relacionada necesariamente con la explotación propiamente dicha, sino que tiene que ver con la necesidad que tienen las comunidades de obtener sustento a través de la explotación muy a muy pequeña escala de minerales en relación con los ríos a través de algunas actividades como el mazamorreo o el barequeo, que son formas tradicionales, ancestrales que las comunidades, especialmente las comunidades étnicas, desarrollan para efectos de recoger algunos recursos mineros para poder obtener el sustento. Álvaro, ¿y este barequeo y esta minería tradicional, ancestral, el gobierno la respeta, se protege, se fomenta? Durante todos los 2 siglos después de la independencia, en los diferentes códigos de minas, el barequeo es una actividad protegida y reconocida por el Estado. De manera que sí, siempre ha estado ahí protegida y reconocida por el Estado. Que pasa últimamente, y como bien decía Fernando, pues impone otro modelo económico extractivista que busca que los recursos naturales no renovables sean solamente extraídos por empresas o grandes empresas. Entonces eso ha ido cambiando un poco la regulación, el barequeo, y se han venido poniendo cada vez más normas, más restricciones. Sí, pero yo diría también, Pablo, que otras cosas que tendría que hacer este gobierno, además de reformar el código, es eliminar los beneficios tributarios a las grandes Así, compañías mineras. Creo que eso es total. un hueco roto de los colombianos financiando y subsidiando multinacionales. No tendríamos por qué. Vienen, extraen el carbón, nos dejan un pasivo ambiental gigantesco, maltratan las comunidades, etcétera, y encima el gobierno los subsidia a través de beneficios. Yo creo que el conjunto de todas esas empresas muestran o sea, una pérdida para lo que es realmente el objetivo de las regalías en Colombia. Yo quería decir algo, Pablo, de pronto si sirven los datos, es que es muy preocupante, sobre todo para la gente que anda diciendo que Francia Márquez y que las familias allá ancestrales de la toma son pues magnates del oro y todas esas cosas que están diciendo. Yo creo que es importante mencionar unos datos frente a eso. Primero, los primeros dueños, o sea, estamos hablando de una comunidad ancestral que llegó esclavizada por la minería en 1636, allá en un territorio que se llamaba Gelima,
y los dueños eran los jesuitas. Los jesuitas esclavizaron a la gente negra en el norte del Cauca y se apropiaron de ese territorio para la explotación minera. ¿Sí? Luego aparecieron otros muy poderosos y actualmente, por lo menos a 2017, que fue cuando el Consejo Comunitario de La Toma presentó una demanda de restitución de derechos territoriales ante el Estado, ahí se estaba mencionando que existían 8 títulos mineros aprobados por el Estado, de los cuales 2 tenían como titular una multinacional, que es AngloGold Ashanti. Además, otros 2 títulos de 2 personas foráneas, los llamados paisas, estaban en negociación para ser comprados o ser transferidos a AngloGold. Habían 3 propuestas de contrato de concesión minera y 10 solicitudes, casi todas de esta misma multinacional. Esos son datos que nos permiten mirar quiénes son los dueños de las minas en el norte de la Cauca, para darnos cuenta que no son necesariamente las familias de la gente negra, sino que son todos estos personajes foráneos que están penetrando en los territorios y están controlándolos. Y penetra porque tenemos un gobierno y unos funcionarios que los dejan penetrar y que les conceden las licencias y que les abren todas las puertas, mientras que a nuestros mineros artesanales se las cierran. ¿Qué vas a decir, Clemencia? Perdona. Efectivamente, eso que además la familia de Francia Márquez y ella misma, lo que ejercemos es la minería artesanal, ¿sí? La minería de subsistencia. Una minería que le permite a una madre de familia comprar su mercado cada 8 días, pero que el día lunes, el día martes, tiene que ir a la minería para poder garantizar el mercado de los siguientes 8 días. Entonces, o sea, eso de que Francia y su familia tienen un imperio minero en Suárez, o sea, eso nadie se lo puede creer. Quienes conocemos lo que significa para nosotros la minería ancestral, sabemos que es imposible que fuese así, ¿sí? Porque como ya lo dije, es una minería sostenible. Es una minería donde tú sacas lo necesario, lo básico para tu subsistencia, tratando de conservar el equilibrio ambiental. Para los que quieran saber quiénes son los dueños de las minas por allá, que se lean la sentencia T1045A de 2010 de la Corte Constitucional. Ahí está claritico quiénes son los que tienen los títulos y quiénes están a través de amparos administrativos desalojando a los miembros del pueblo afrodescendiente para evitar que puedan realizar sus actividades ancestrales. Clemencia, ¿cuál es la realidad al pie de terreno, al pie del río? ¿Qué es lo que viven realmente los mineros artesanales en Colombia? Bueno, en la actualidad, los mineros y mineras artesanales en nuestros territorios estamos viviendo la desafortunada situación de que la minería ilegal está, digamos que, afectando de manera dramática la realización de la minería artesanal. Toda vez que para nosotros la minería artesanal o la minería ancestral es la que se hace de manera con herramientas muy básicas como la batea, el almocafre, herramientas propias que son utilizadas por nuestra cultura, especialmente cultura negra. Es una minería que uno saca oro de un determinado sitio del río y a los 8 o 10 días se ha restituido ese espacio donde se sacó, donde se lavó, se hizo el lavado pues para obtener el oro, porque cuando el río crece o en su cauce, él va rellenando nuevamente de donde se sacó el material para lavar. Mientras la minería criminal que nosotros le llamamos, o la minería tecnificada, la minería que avala especialmente estos gobiernos neoliberales, es la minería donde utilizan maquinaria pesada, donde cavan incluso hasta kilómetros de arriba hacia abajo y por supuesto de manera horizontal también, haciendo tremendos socavones, pero además utilizando mercurio, cianuro, elementos químicos para atrapar de mejor manera todo el oro que puedan encontrar en la superficie que perforan. Hacen perforaciones enormes como cráteres, afectando el medio ambiente, afectando la vida
de las personas que viven alrededor de en el territorio, pero también la vida, no solo la vida humana, sino también la vida vegetal y animal. Este tipo de minería, por ejemplo, en nuestros territorios ha traído situaciones como malformaciones, presencia masiva de cianuro, mercurio en la sangre y por supuesto muertes de personas, especialmente mineras, que tienen que, de todas maneras, para obtener su sustento, buscarlo alrededor de esos ríos ya contaminados por la minería criminal. Esa es la gran diferencia entre una y otra minería. De alguna manera nosotros consideramos que la minería artesanal o la minería tradicional es una minería sostenible, toda vez que incluso nuestra gente sabe en qué momento practicarla. Por ejemplo, en el norte del Cauca la minería se practica especialmente en las épocas de lluvia, porque en esas épocas el río recupera rápidamente el material que se haya podido mover en este ejercicio de extracción. Y en el cauce que hace el río de traer y llevar, incluso también lleva partículas de oro, y lo que hace la gente es atrapar esas pequeñas partículas que el río de manera natural desplaza de un lado a otro. Entonces no se hacen grandes afectaciones pues al ambiente, al ecosistema. Esa es la gran diferencia. Y es una minería que para muchos no es una minería rentable, porque nosotros lo que hacemos es de pronto sacar los 2 gramos, los 3 gramos, o sea, como para el consumo, para satisfacer las necesidades del mercado, de la ropa, de los cuadernos, de los zapatos, de los hijos. Es una minería de sostenernos para satisfacer las necesidades básicas. No es una minería de acumulación de riqueza. Por eso de manera permanente la gente tenía cómo sostenerse. Ahora con la apertura de la minería ilegal y de la minería criminal, muchas veces avalada por el gobierno, con los títulos mineros que otorgan sobre nuestros territorios, inclusive sin la debida consulta previa, derecho que hemos ganado en el marco de la Ley 70 de 1993, pues esta minería está arrasando con lo que la gente por años ha conservado. Fernanda, y el problema de que esta minería ilegal aporte hasta 3 billones de pesos a los grupos ilegales, ¿qué relación tiene esto con estos pequeños mineros artesanales que solamente pueden producir máximo 420 gramos de metales preciosos al año? Y yo creo que hay lugares del país donde el fenómeno es crítico. Por ejemplo, el norte del Cauca, de donde viene Inclemencia, donde viene la candidata a la vicepresidencia Francia Márquez y un montón de mujeres que han luchado por reivindicar el territorio. Y es que en estos lugares hay una presión muy fuerte sobre el territorio por intereses de distintos actores sobre la explotación, especialmente del oro. Entonces, mientras la gente, como lo explicó Clemencia, de los consejos comunitarios, del pueblo negro afrodescendiente, lucha por poder llevar a cabo actividades artesanales de minería para su subsistencia, respetando las dinámicas propias del territorio y de los ríos, existen actores externos, foráneos, lo que la gente allá en el norte del Cauca llama los paisas, que son gente que llega a explotar sin consulta previa, sin ningún tipo de autorización comunitaria ni incluso institucional, y empiezan a destruir el territorio porque utilizan mercurio, utilizan dragas, utilizan una serie de artefactos retroexcavadoras que tienen una capacidad enorme de destrucción. Al tiempo, existen títulos mineros otorgados en los mismos territorios por parte del Estado, incluso no solamente a gente foránea, a personas que vienen de afuera del territorio, sino también a multinacionales. Sí, en el caso del norte del Cauca, al tiempo que existen por lo menos 8 títulos mineros titulados entre personas de afuera, los llamados paisas, y entre multinacionales,
se desplaza la posibilidad que tienen las comunidades para hacer sus actividades, no solamente de minería ancestral, sino de agricultura, y entonces se les priva del derecho al territorio. Eso es lo que Clemencia está también alertando sobre lo que algunas comunidades llaman la minería inconstitucional, es decir, una minería que se lleva a cabo independientemente de que sea amparada o no por el Estado, o por actores armados, o por actores que cometen violaciones a derechos humanos. En todo caso, esa minería se hace violentando a las comunidades, desplazándolas de su territorio y violando sus derechos fundamentales a la integridad, al territorio, a la dignidad y a la autonomía. Álvaro, Entonces, perdona, la relación que tú me preguntas es que la gran riqueza que se produce, entre comillas riqueza que se produce en Colombia, se está produciendo a través de una economía de la muerte, es decir, a costillas del sufrimiento de las comunidades ancestrales y de las comunidades de arraigo y de la destrucción ecológica de los territorios. Álvaro, ¿y más o menos qué porcentaje de la minería en Colombia es legal y qué porcentaje es ilegal? ¿Y cómo hacen para conseguir permisos ambientales, licencias de funcionamiento, semejante cantidad de empresas? ¿Cómo hacen para llevar todas esas dragas a la mitad de la selva? ¿Cómo hacen para que el gobierno no pueda luchar literalmente contra esa avalancha de extractores ilegales de nuestras riquezas? Bueno, Pablo, como es sabido por todos, el Estado colombiano es ausente de la mayor parte del territorio nacional. Hay un Estado muy fuerte en Bogotá, de pronto en las ciudades, pero se desplaza uno a territorio y allí no hay Estado. Y allí no hay Estado, no hay autoridad, o si la hay también temas de corrupción gravísimos entre grupos armados ilegales y agentes del Estado, como se ha denunciado en algunos sitios. En Chocó tuve oportunidad de verlo, de visitar una región que se llama el río Quito, que está plagado de dragas y retroexcavadoras, y todas pasan por el río Altrato, por frente a la base naval que hay en Quibdó, y no les pasa absolutamente nada, y por ahí pasan los bidones de gasolina para las retroexcavadoras y las dragas, todo lo que se comercializa de forma oscura, ¿cierto? Pero que finalmente sale del país, se vende en el exterior y después se lavan los dólares en Colombia. De manera que no hay una forma de controlarlos mientras no haya presencia del Estado. El Ministerio de Defensa ha ido tomando cartas en el asunto, pero no se piensa en que las cosas hay que arreglarlas desde el comienzo, sino que por la vía de la represión hay que atacarlas. Y a mí me parece correcto, dado que estas organizaciones están armadas por las fuerzas que toman territorios, casi que se vuelven la autoridad dentro de los territorios. En un censo que hubo por allá en la década pasada, mostraba que algo así como el 75-80% de la minería de Colombia era ilegal, informal, etcétera. Y estamos hablando de la principal causa de deforestación en Colombia, con más de 100.000 hectáreas en los últimos 5 años arrasadas, de los cuales 679.000 son de explotación ilícita, según el Ministerio de Minas y según Naciones Unidas. Esto es una realidad que afecta a más de 174 municipios, principalmente Antioquia, Bolívar, Caldas y Chocó. Solamente en el 2021 se destruyeron 3.904 minas de oro ilegales. Es que esta gente lleva maquinaria pesada desarmada a sitios inimaginables y la policía cuando lo encuentra lo que hace es dinamitarlo. Cada máquina cuesta más de 300 millones, pero es que estas bandas criminales que se dedican a esto le cobran impuestos a los barqueros, les cobran entre 50.000 y 100.000 pesos. Por mina ilegal, alrededor de 1 millón de pesos. El Clan del Golfo, por ejemplo, les cobra a los mineros ilegales por cada excavadora de 5 a 10 millones de pesos. El ingreso de la máquina puede costar hasta 10 millones. Y aparte de eso, se llevan un 10% del gramaje. Es decir, es toda una fuente de financiación para estos grupos ilegales. A mí me gustaría saber realmente, Clemencia, cuál es la realidad de los mineros artesanales, cuál es la presión que reciben por parte de todos estos grupos ilegales. Efectivamente, en los últimos años, digamos los últimos 2 años, después de no implementar de manera adecuada y de manera responsable el acuerdo de paz, lo que ha permitido que proliferen nuevos grupos armados en nuestros territorios, han empezado a cobrar las famosas vacunas.
Entonces, por ejemplo, si una minera, una barequera, como le llamamos, una minera artesanal, una minera tradicional, como le llamamos nosotras, o tiene 2 gramos, tiene que compartir esos 2 gramos, digamos a veces un cuarto de gramo. Bueno, lo cierto es que tiene que dar un aporte, según ellos, para la seguridad, para la vigilancia, porque dicen que el Estado no garantiza la seguridad en el territorio y que ellos nos están cuidando. Pero por supuesto que es un acto totalmente extorsionista y que obligan a la gente a pagar este tipo de vacunas. Y por supuesto que es una situación muy compleja porque de por sí el tipo de minería que hacen las comunidades nuestras principalmente es una minería de subsistencia, como ya lo dije, no es una minería de acumulación. Entonces una familia que va a la mina, que a veces son el esposo y 2 hijos, o sea, 4 personas de una familia, que se sacan 2 gramos de oro en el día y que eso puede representar, digamos, 180,000, entre 150 y 180,000 pesos, dependiendo del valor que esté el oro, y tenga que darles a ellos 30 o 40,000 pesos por ejercer una actividad legítima en su territorio. O sea, nos parece totalmente injusto, humillante y genera muchísima impotencia. Y es parte del flagelo que estamos viviendo las comunidades en los territorios, también a partir de la no implementación del acuerdo de paz. Y es que para los que vivimos en las ciudades se nos escapa lo que es este verdadero aluvión de minas ilegales nuevas. Solamente en lo que va del año se han detectado 1.200 minas de oro nuevas en Colombia. Recordemos que un kilo de oro cuesta más o menos 240 millones de pesos y que se necesitan 5 gramos de mercurio por cada gramo de oro. Para sacar 1 gramo de oro se necesitan 240 metros cúbicos de agua. O sea, imagínense ustedes realmente la contaminación. Pero hay una cosa aún peor. 1 gramo de mercurio contamina 500,000 de litros de agua. Fernando, realmente a nivel medioambiental, ¿qué se está haciendo para controlar esta salvajada? Bueno, yo creo que todo esto tiene un origen importante. Primero, hay que tener en cuenta que durante los 2 periodos de Uribe hubo un incremento exponencial de la titulación minera en Colombia en territorios donde al tiempo se producía el desplazamiento forzado de la gente. Y eso es bien importante tenerlo claro porque Clemencia nos ha hablado de la importancia de implementar el acuerdo de paz y eso implica reconstruir la memoria y la verdad sobre el papel de la minería en la violación a derechos humanos en Colombia y en territorios como el norte del Cauca, y también la posibilidad de encontrar los responsables de este ecocidio, es decir, de esta destrucción medioambiental, pero también de esta destrucción de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes y campesinas. Entonces, si bien el Estado tiene como un andamiaje institucional de carácter ambiental, esa estructura de control ambiental ha sido insuficiente, primero porque la explotación ha sido desbordada. Es decir, luego de esta titulación predominante en el gobierno de Uribe, el gobierno de Santos fue un gobierno que además manejó la minería como una de sus principales actividades para obtener recursos públicos, la llamada locomotora, y esa locomotora pasó por encima, arrasó, cual retroexcavadora, con los derechos fundamentales y los derechos ambientales en los territorios donde además se estaba prometiendo la posibilidad de la implementación de un acuerdo de paz. Insisto, como el caso del norte del Cauca. Entonces, si bien existe el licenciamiento ambiental, y creo que Álvaro nos puede dar más luces sobre eso, ese licenciamiento, por ejemplo, ha evitado el análisis del contexto de violencia que hay en estos territorios, porque si lo hubiera hecho, todas estas licencias que se han autorizado en Colombia en los últimos años, si hubiesen hecho realmente lo que se llama el estudio del licenciamiento social, del contexto en el que se van a explotar los territorios, probablemente no hubiesen licenciado tantos proyectos, porque la minería también se ha convertido
en un factor de riesgo de desplazamiento forzado y de violaciones a derechos humanos, de violencia sexual. Por ejemplo, Álvaro nos mencionó la posición del Ministerio de Defensa frente a la minería ilegal, pero también hay una posición de seguridad en el Estado y en el gobierno respecto de la llamada minería legal. Y es que actualmente en Colombia se han suscrito un montón de convenios de seguridad entre el Ministerio de Defensa y empresas multinacionales mineras que ha provocado, entre otros fenómenos, el desplazamiento de las personas y de las comunidades. Uno pensaría que ojalá la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz contribuyeran a determinar esas responsabilidades en torno a un modelo extractivista que está basado en la violencia o que se ha aprovechado de la violencia directa e indirectamente y que además no tiene la capacidad para ejercer un control de los efectos ambientales de esas distintas formas de minería que en territorios muy específicos se vienen confundiendo, porque eso es muy importante que la gente lo tenga muy claro. Hay territorios en Colombia donde hay minería llamada legal, detentada por multinacionales, pero en el fondo la explotación es controlada por actores armados y además hay desplazamiento y además hay una serie de métodos completamente contaminantes que están destruyendo los territorios y que finalmente están relacionados con los reportes de explotación minera que se hace y que se exporta a nivel internacional. Fernando, brevemente, a ver si me enteré que el Ministerio de Defensa está haciendo acuerdos con compañías multinacionales para la explotación de metales en Colombia. Son convenios de seguridad donde el ejército, o sea, las fuerzas militares se ponen a disposición de las empresas que suscriben estos convenios con el Ministerio de Defensa para garantizarles la seguridad a los complejos mineros y a las áreas de influencia y de explotación de minería, y también hay en petróleo y en otros renglones de extractivos. Eso lo denunció hace muchos años el senador Iván Cepeda. Hay una serie de organizaciones que han venido haciéndole pues un seguimiento a esto. En estos momentos no recuerdo el número de convenios, ya te los voy a decir. Voy a mirar el dato porque esos convenios existen y están vigentes. Y la percepción comunitaria, especialmente de pueblos indígenas y de comunidades afro, es que la ejecución de esos convenios, que no son más que la privatización de la fuerza pública en favor de los intereses de las empresas mineras, ha sido un factor de desplazamiento forzado y de riesgo de violencia para la gente en las comunidades donde se ejecutan estos convenios. Bueno, espeluznante saber eso, que esos 41 billones de pesos anuales, que es el presupuesto del Ministerio de Defensa colombiano, una buena parte de eso se va para que nuestro ejército, nuestras fuerzas armadas sirvan de ejércitos privados a estas compañías multinacionales que explotan nuestros minerales. Impresionante. Álvaro, ¿cómo es eso de que el oro que se comercializa en una compraventa de allí en adelante ya es legal? O sea, la dificultad está en que llegue el oro a la compraventa y de allí en adelante entra todo ese flujo de dinero a los activos del narcotráfico o a financiar grupos criminales porque ese dinero ¿ya es legal? El oro es legal desde el momento en que la persona que lo vende en una compraventa, por ejemplo, de oro, reporta en qué área lo consiguió, en qué área hizo arequeo, hizo pequeña y mediana minería y paga las regalías. En ese momento ya el oro entra en un circuito legal, ¿correcto? Y ahí ya se puede comercializar en las grandes comercializadoras que hay en el país, donde se funde y se exporta. Guillermo Rudas, economista, encontró que entre un 30 y un 35% del oro que se exportaba no pagaba regalías. O sea, era oro de procedencia oscura, ilegal, lo que uno quiera, ¿correcto? Y ahí hay un problema grandísimo de corrupción en la DIAN, porque para poder exportar el requisito es que se demuestre de dónde se extrajo el oro y pagar la regalía, pero se exportó sin pagar regalía y duró muchos años exigiéndole a la DIAN que contestara eso y nunca lo contestaba. Increíble. Clemencia, tú que eres tan cercana a nuestra futura vicepresidenta, tú que has compartido esa historia de lucha increíble por el territorio, por las personas, especialmente ahí en el Cauca, ¿cuál es el futuro que se nos viene si ganan Petro y Francia y tenemos un gobierno progresista
respecto a la minería? Bueno, yo quisiera antes resaltar frente al tema de la privatización de la fuerza pública que debería estar en función de cuidar, de salvaguardar las garantías de derechos para la población civil. En el caso, por ejemplo, del norte del Cauca, el ejército principalmente cuida el embalse Salvajina, que es un proyecto minero-energético, y las comunidades desprovistas de esa seguridad y recibiendo ataques permanentes de actores armados como los que nos ha pasado el día de hoy. Lamentablemente, en la comunidad de Lomitas, donde fuimos víctimas de un atentado el pasado 4 de mayo de 2019, en la que se encontraba nuestra candidata vicepresidencial hoy, en la comunidad de Lomitas, hoy fue asesinado uno de nuestros compañeros de la Guardia Cimarrona, el compañero Edgar. Lo asesinaron esta mañana a las 6:30, y la presencia del ejército, aunque está muy cercana, pues en la comunidad no fue efectiva, ¿no? Con relación al futuro que se nos avecina con la llegada de Gustavo Petro y Francilena Márquez Mina, de la minería en los territorios, yo creo que tiene que ver con buscar un equilibrio donde, por un lado, efectivamente podamos tener unos ingresos que sean para todos, unos ingresos que sirvan para satisfacer las necesidades básicas de la población, pero buscando mecanismos de respeto no solo por los derechos humanos, sino por los derechos ambientales. Nuestra vicepresidenta, Francilena Márquez Mina, es una mujer que ha dejado su vida por la defensa del ambiente, porque ahí está la vida de todos y todas. Y sin duda alguna, al llegar a ese cargo de poder, implementará todas las herramientas posibles para que aprovechemos el tener ese mineral que sin duda alguna aporta enormemente a la economía colombiana, pero haciéndolo de manera razonable. Ya para terminar, le voy a pedir a cada uno de ustedes que me den, en el caso que ganara Petro, y ustedes le puedan decir a Petro cuáles son las medidas más importantes que debe tomar respecto a la minería, que cada uno de ustedes me diga 3 medidas concretas. Empecemos por Fernando. Bueno, en primer lugar, hay que revisar esos convenios de seguridad que se han firmado desde el Ministerio de Defensa con empresas como Cerro Matoso, Drummond, entre otras, Anglo-Gold Ashanti en el norte del Cauca, para efectos de analizar cómo generan los riesgos de violaciones a derechos humanos y, por lo tanto, no solo suspenderlos, sino anular esos contratos. Segundo, parar y cerrar la ventanilla minera, es decir, no más títulos mineros mientras no se resuelva la presión que ya hay sobre los territorios respecto a los títulos mineros. Y una que me parece fundamental y que sé que la fórmula vicepresidencial de Petro plantea de manera muy concreta, y es que se debe garantizar la consulta previa de los pueblos étnicos respecto de cualquier proyecto de inversión relacionado con la minería, y que esa consulta previa no solamente sea un trámite administrativo, sino que también implique, cuando haya riesgo de desplazamiento y de violación de los derechos territoriales de los pueblos étnicos, que se busque obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos étnicos. Es decir, que si estos dicen no, que no se haga la minería en sus territorios, porque se comprometería su supervivencia física y cultural. Álvaro, ¿cuáles serían tus 3 medidas concretas para nuestro nuevo presidente, que esperamos que sea Gustavo Petro, para cambiar el panorama de la minería en Colombia? Correcto. La primera medida que tomaría es reformar el Código de Minas, el actual Código de Minas. Ese código fue redactado por abogados por empresas canadienses, de manera que la orientación es pro-minera, pro-extractivismo, pro-multinacionales. Así que la primera medida que yo recomendaría es reformar totalmente el Código de Minas hacia una nueva visión nacionalista que respete los derechos fundamentales y los derechos de las comunidades étnicas. Segundo lugar, como decía Fernando, una moratoria minera, no más títulos mineros. No más títulos mineros para grandes extracciones de carbón. De otra parte, también me parece fundamental el tema de empezar a estudiar cuáles son realmente nuestros recursos.
porque hay algunos recursos que vamos a necesitar en la transición energética. Eso es fundamental, que el Estado se apodere de esos recursos a través de empresas públicas y que puedan contribuir, previa licencia ambiental y licencia social y el cumplimiento de todos los derechos de las comunidades étnicas, como la consulta previa y la consulta ambiental, que el Estado pueda utilizar estos recursos para promover industria en el país y generar la infraestructura que vamos a necesitar para la transición. Y para cerrar el programa, Clemencia, como no podía ser de otra manera, tú, ¿cuáles serían tus 3 medidas para que Bueno, Francia yo y creo que Petro cambien este panorama absolutamente caótico de la minería colombiana? Yo creo que las 3 medidas que para nosotros como comunidades sería muy importante que nuestro presidente Petro, Gustavo Petro, implementara en su eventual gobierno tendría que ver primero con garantizar las zonas de minería especial que hemos conquistado, porque ha sido a base de luchas y de duras discusiones con distintos gobiernos que hemos logrado las comunidades. Pero, sin embargo, sobre esas zonas de minería especial han expedido títulos mineros para compañías extranjeras, ¿sí? E incluso en algunas de esas zonas mineras especiales, pues se han asentado hoy la minería criminal. Por ejemplo, en uno de los desastres que ocurrió en el municipio de Suárez, Cauca, como compensación con el gobierno se negoció como digamos 8 kilómetros, que de esos 8 kilómetros era para declarada minería especial, para que las comunidades ejercieran su minería desde la ancestralidad. Pero hoy encontramos que hay más de 3 títulos sobrepuestos en ese territorio. La segunda medida que implementaríamos, pediríamos que se implementaría, sería la recuperación del campo. Mire, la presión también que hay sobre la minería hoy tiene que ver con que desafortunadamente el campo está totalmente descuidado. Entonces, hoy es mucho más rentable sacar oro que hacer agricultura, porque los insumos están por las nubes, porque no hay manera para sacar los productos de los territorios. Es más fácil sacar 1 gramo de oro que un kilo de plátano, ¿sí? Y porque además no hay comercialización con precios justos para estos productos que cuestan tanto producirlos. Y la tercera medida que solicitaríamos es sin duda alguna la implementación del acuerdo de paz, que tiene contenido su capítulo étnico que salvaguardaría muchos de los derechos de las comunidades negras, incluido la consulta previa, pero también nuestra propia visión de desarrollo. Entonces, es un desarrollo, son acciones de desarrollo que se concertarían con las comunidades. Yo creo que con esas 3 medidas, sin duda alguna, se empezaría a hacer un tránsito muy importante hacia la garantía de derechos humanos y la garantía de derechos ambientales para todos y todas. Clemencia, Álvaro, Fernando, muchísimas gracias a los 3. De verdad que ha sido muy rápido, abuelo de pájaro, pero todo aquel que escuche esta conversación va a tener muy claro el panorama de la minería en Colombia, va a saber exactamente cuál es la situación de la minería artesanal y va a saber la plaga que estamos viviendo con la minería ilegal. Pero para todo eso tenemos que movernos y hacer un cambio, salir a votar masivamente. Y a pesar de todo, vamos a cambiar el país. Muchísimas gracias a todos y hasta siempre. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Que no puede seguir pasando esto en los territorios donde nuestras vidas no valen. Tú me estabas diciendo que perdiste a un compañero. ¿Quién fue el compañero que asesinaron hoy? Asesinaron a un compañero de la Guardia Cimarrona, al compañero Edgar. Lo asesinaron esta mañana a las 6 de la mañana. Entonces decía que es una noticia muy dolorosa. Él hasta ayer habló conmigo, me llamó a las 9 de la mañana, me dijo que no podía acompañarnos al acto con Francia porque tenía un tema en la casa que resolver, pero que estaba firme. Y yo le dije, listo, compañero, no hay ningún problema, primero lo urgente. Eso fue lo último que me dijo. Y esta mañana recibimos la dolorosa noticia de que 2 hombres
armados, motorizados, dispararon 6 veces contra su vida y se lo llevaron.